Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias Horacio, gracias al Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular por esta invitación. Mi nombre es Juan Sicilino, soy sociólogo, doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata y soy coordinador general de DICMA, el equipo de investigación de la cuestión Malvinas, que como su nombre lo indica, somos un equipo de investigadores, de investigadoras de distintas carreras, de distintos puntos del país y de distintas universidades, que buscamos abordar las múltiples puertas de entrada, problemáticas, objetos de estudio y ángulos que se articulan en la cuestión Malvinas, porque la consideramos un tema estratégico. Nosotros siempre decimos, la cuestión Malvinas es como una mirilla para ver y comprender en qué país vivimos y en qué mundo nos movemos, porque justamente la cuestión Malvinas no solamente permite una reflexión sobre nuestro pasado y en particular sobre nuestro pasado reciente, sobre nuestra identidad nacional y regional, sino que también habilita debates que son estratégicos en el presente para que la Argentina pueda avanzar en términos de soberanía desde una perspectiva integral. Por ejemplo, hoy estamos atravesando una de estas discusiones que tienen que ver con la soberanía marítima, con los recursos piscícolas en el Atlántico Sur y con la soberanía fluvial a partir de la discusión sobre el control del río Paraná y la mal llamada hidrovía. Bueno, son todos debates que efectivamente, y como demuestran las iniciativas que realiza el equipo, se articulan en la cuestión Malvinas y nos permiten pensar desde una perspectiva integral los problemas de soberanía que existen en nuestro país. Cabe destacar que investigar Malvinas indudablemente es un tema espinoso, tiene sus complejidades, pende sobre Malvinas una suerte de pinza entre la memoria y la soberanía, podríamos decir, que muchas veces se formula de forma contrapuesta y que impide ver la integralidad de Malvinas, la complejidad que ésta tiene y termina siendo reducido a determinados esquemas que me parece que están muy emparentados con el proceso de desmalvinización sobre el cual fui invitado a hacer una reflexión, una humilde reflexión en este video. Por supuesto, cabe aclarar que dentro del equipo albergamos distintas perspectivas teóricas, distintas perspectivas políticas para abordar la cuestión Malvinas, y la que yo voy a expresar es una de ellas, es una mirada que al mismo tiempo, como investigador en formación que soy, considero que debe ser articulada con investigaciones concretas que hagan posible el debate en términos académicos. Hechas estas salvedades, creo que cabe decir que el proceso de desmalvinización ha existido en la Argentina. Y esto lo digo en dos sentidos. Por un lado, porque forma parte de los debates que circulan en los ámbitos académicos y porque efectivamente las diversas legislaciones que han existido en la posguerra y que se han ido conquistando a lo largo de estos años de posguerra, sobre todo a partir de la lucha del movimiento de combatientes, podría llevarnos a la conclusión de que efectivamente la cuestión Malvinas ha sido una constante en la política de Estado de nuestro país. Sin embargo, y acá creo que cabe la puntualización, desmalvinización no necesariamente implica ocultar Malvinas, tergiversar Malvinas, borrar Malvinas del mapa, aunque bueno, vimos con el gobierno de Macri que también se trataba de borrar Malvinas del mapa, pero digo, no solamente se trata de eso, sino hablar de Malvinas, pero siempre dentro de determinados esquemas, bajo determinadas representaciones, con determinados núcleos de sentido que por supuesto buscan mellar el filo de la cuestión Malvinas y toda la potencialidad que ésta tiene para pensar una Argentina con soberanía integral. Creo que como hipótesis general uno podría decir, y esto es algo compartido con varios investigadores, que la desmalvinización en la posguerra vino a ocupar un poco la función que luego del 55 había ocupado los intentos de desperonización. Es decir, a partir del derrocamiento del general Perón, todos los intentos por desperonizar la Argentina, en verdad eran el paraguas bajo el cual se buscaba retrotraer a la Argentina a una situación preperonista para desmontar las conquistas obreras y populares, la política exterior tercermundista, los grados de autonomía nacional que se habían conquistado a partir del desarrollo industrial y demás, es decir, voltear las chimeneas que había levantado Perón, cosa que recién fue posible con el golpe de Estado del 76 y la durísima represión, el terrorismo de Estado que eso implicó. Del mismo modo, o de un modo semejante, podríamos decir, la desmalvinización también fue un relato, un paraguas bajo el cual se llevó adelante en distintos momentos y con distinta intensidad una política de declinación de la soberanía. Creo que un ejemplo claro de esto es el gobierno de Carlos Menem, en el cual se incorporó la cláusula, la disposición transitoria primera, la cláusula
que declara la imprescriptibilidad del reclamo soberano sobre Malvinas en la Constitución Nacional, con lo cual nuestro reclamo por la soberanía en Malvinas tiene un estatus constitucional y al mismo tiempo se incorpora las islas a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur, dotándola de, digamos, de un esquema, volviendo la parte integrante del esquema territorial y administrativo de nuestro país, pero es al mismo tiempo el mismo gobierno que firmó los acuerdos de Madrid, que como bien dice Julio C. González en su libro Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas, Desocupación y Hambre para los Argentinos, fueron efectivamente los verdaderos tratados de rendición de nuestro país, bajo los cuales se llevó a cabo una política de declinación de nuestra soberanía nacional, con la entrega de los recursos estratégicos, de las empresas estratégicas de nuestro patrimonio nacional, el desmantelamiento de la industria para la defensa, de las Fuerzas Armadas, mezclando lo que tiene que ver con el justo enjuiciamiento por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, con la necesidad de una nación de contar con unas Fuerzas Armadas al servicio del interés popular y nacional y para defender la soberanía. Digo, ahí se ve claramente como desmalvinización no necesariamente es no hablar de Malvinas, sino que efectivamente tiene que ver con hablar bajo determinados paraguas y preceptos que han favorecido políticas de declinación de soberanía, como fue el caso de los 90, aunque no exclusivamente. Por supuesto es sabido que desmalvinización es un concepto acuñado por Alan Ruquier en su entrevista con Osvaldo Soriano, en el cual plantea que para que Argentina pueda hacer efectivamente consolidar su democracia tiene que desmalvinizarse, porque si no esta siempre va a ser la bandera de los militares para buscar volver a incidir en la política argentina. Y esta idea fuerza es muy interesante, porque justamente esta idea de que Malvinas es de los militares, es de la dictadura, es una idea fuerza que ha tenido un gran arraigo en nuestro país, especialmente en ámbitos intelectuales, culturales, artísticos, los medios de comunicación y todas esas cajas de resonancia que tienen un gran poder a la hora de instalar determinados sentidos comunes. De ese punto de vista, entiendo que el relato desmalvinizador tiene algunos núcleos de sentido fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con reducir la cuestión Malvinas al conflicto bélico de 1982, es decir, Malvinas es la guerra de Malvinas. Y de esa manera se la despoja de la historia larga de Malvinas, de todos estos debates que conversábamos que permiten pensar la soberanía integral, se la busca reducir a una guerra. Y concatenado con eso, el segundo núcleo de sentido es considerar que esa guerra es de la dictadura militar y no es más que un episodio de la dictadura militar, y no se explica más que por las intenciones que tenía esa dictadura militar a través de las acciones que comenzaron el 2 de abril de 1982. Por lo tanto, Malvinas no es más que el manotazo de ahogado de un general borracho que buscaba perpetuarse en el poder, buscando legitimidad a partir de un enemigo externo que permitiera otras condiciones internas. No se trata de negar esa realidad. La pregunta es, ¿se explica la guerra de Malvinas por las intenciones de esa dictadura? Pareciera que no, porque si no se pierde de vista lo que implicó el apoyo latinoamericano, lo que fue el apoyo popular, que diferenciaba lo que era la dictadura militar de lo que era la causa nacional de Malvinas, como puede verse en los discursos de Galtieri. Sobre esto tiene un análisis muy interesante el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, cuando analiza, Sofía Basalo y demás, cuando analizan las plazas de Malvinas, que vale la pena tener en cuenta. También pierde el sentido lo que estuvo en juego ahí, lo que hicieron los combatientes. Desde ese punto de vista, nosotros con Santiago Garriga y Manuela García Laroca elaboramos un artículo que se llama "Si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo", aportes británicos para repensar la guerra de Malvinas, en la cual, partiendo un poco de esta premisa, de esta frase atribuida a Sun Tzu, tratamos de tomar fuentes militares británicas, particularmente el famoso libro No Picnic de Julian Thompson y los 100 días del almirante Sandy Woodward, entre otras fuentes, para tomar algunos de esos hechos, de esos elementos que brindan estas fuentes, no para dar vuelta a la historia, pero sí para problematizar algunas ideas fuerzas de gran arraigo en nuestro país. Porque ahí entonces descubrimos que la guerra de Malvinas no solamente no fue un paseo, sino que, como ellos mismos dicen, fue un duro hueso en la garganta del Reino Unido, que no había sufrido bajas materiales y humanas de esa envergadura desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué? Por el contrario, en Argentina tenemos determinadas ideas fuerzas sobre la guerra de Malvinas, de que fue una guerra absurda, no tuvo ningún sentido, fueron a morir jóvenes, a pasar hambre, frío, sin armas y frente a una guerra que estaba perdida de antemano, fueron por la decisión de Galtieri,
un montón de cosas que no dejan de tener elemento de verdad, pero que no agotan la cuestión y no explican por qué combatimos como combatimos, por ejemplo. Y de ese punto de vista hay otro de los núcleos de sentido muy importante del relato desmalvinizador, que tiene que ver con la victimización de los combatientes, para extirpar cualquier sentido que pueda haber tenido su lucha por la recuperación de las Malvinas. Por supuesto, la desmalvinización comenzó el 14 de junio de 1982, con la propia dictadura queriendo ocultar las miserias y la línea política militar con la que había llevado adelante el conflicto en una guerra que evidentemente no quería llevar a cabo, y hay muchos indicios que muestran que la dictadura no quería llevar adelante esa guerra, no había ni un atisbo de acción antiimperialista en esa dictadura, y que eso explica también la línea política y militar con la que lo condujeron, por supuesto sin ir al combate a fondo ni tomar las medidas que había que tomar, y evidentemente lo único que querían era salir de ese escollo en el que se habían metido o los habían inducido a meterse. Pero no termina de explicar efectivamente el sentido que esa lucha tuvo para gran parte de los combatientes y obviamente para una parte enorme del pueblo argentino y de los pueblos latinoamericanos. Entonces esta victimización de los excombatientes, particularmente muy expresada en los 80 con estas referencias, ¿no? Los chicos de la guerra, los loquitos del casco, el desamparo estatal, ¿no es cierto?, que produjo tantos suicidios en la inmediata posguerra. Y luego un paso más allá, porque luego los combatientes no solamente eran víctimas por su inexperiencia, porque fueron en una guerra absurda, porque nada tuvo sentido, sino que además eran víctimas del terrorismo de Estado. Porque Malvinas, justamente en esta clave de reducirla a un episodio de la dictadura, lo cual se expresa tremendamente en la formación que tenemos los investigadores, por ejemplo en ciencias sociales, la presencia de la cuestión Malvinas es inexistente, ínfima, y si existe está reducida a este episodio de la dictadura para verlo en clave exclusivamente democrática, perdiendo de vista la dimensión internacional y el aspecto nacional, que entiendo que es el principal que se puso en juego, y por lo tanto Malvinas queda reducido, como ha dicho tantas veces Rosana Huber, a un asunto interno de los argentinos, despojando por completo la dimensión internacional que tiene y lo que implicó la causa nacional de Malvinas en el pueblo argentino. Entonces, desde esta perspectiva, Malvinas no es más que un ejemplo más, que un episodio más de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura. No es más que el paréntesis, el contexto. Hace poco, ilustrativamente, una historieta de Rep lo reflejó claramente, ¿no? Malvinas como paréntesis de lo que efectivamente fue Malvinas, que sería la continuación, la extensión del terrorismo de Estado del continente a las islas, el estaqueamiento de soldados por parte de algunos oficiales y suboficiales. Eso sería centralmente Malvinas. Estos núcleos de sentido que articulan un relato desmalvinizador, al cual se incorpora, ¿no es cierto?, determinado apego en algunos sectores intelectuales a la defensa de los habitantes de las islas, como si se tratara de un pueblo con derecho a la autodeterminación y no como una población que es la auxiliar de la base militar que hay allí, que expresa una enorme amenaza para la Argentina continental, para las regiones latinoamericanas, lo que implica eso en términos del control de la confluencia interoceánica, la proyección antártica, bueno, y demás cuestiones que se pierden de vista cuando reducimos Malvinas a un tema interno, a una cuestión democrática entre democracia y dictadura, que fue, por otra parte, la punta de lanza con la cual Thatcher se lanzó a reconquistar su enclave colonial e imponernos la guerra el 1 de mayo de 1982. Entonces, estos núcleos de sentido es necesario desmontarlos, pero para desmontarlos hay que contribuir con una investigación concreta. Afortunadamente se cuenta con un plafón muy importante, que es que a pesar de los años de desmalvinización, en el pueblo argentino sigue latiendo la causa Malvinas, porque Malvinas, además de una cuestión académica, es una causa nacional y una causa popular. Y desde ese punto de vista, a pesar de tantos años de relatos desmalvinizadores, en el pueblo argentino anida todavía un fuerte compromiso con la causa Malvinas, con esa identificación popular, patriótica, antiimperialista que se pone en juego cuando hablamos de Malvinas. Y esto se expresa en numerosas expresiones artísticas, culturales, de la lucha política y social, que vale la pena rescatar y que nos interpela a los investigadores e investigadoras para poder efectivamente desarrollar líneas de investigación que ayuden a restituir la complejidad que tiene la cuestión Malvinas, buscando desmontar algunas de estas ideas fuerza que se han construido en el sentido común, que se reproduce en ámbitos académicos, y que efectivamente es necesario desmontarlo para poder contribuir a una mirada mucho más compleja, amplia sobre la cuestión Malvinas, y fundamentalmente
que permita dotar de sentido qué es Malvinas en nuestro país y fundamentalmente poner el centro en los debates que habilita la cuestión Malvinas para seguir pensando en Argentina bicontinental, con soberanía integral y efectivamente como causa nacional y como causa popular. Todo eso debe ser tenido en cuenta para desatar el nudo académico que es la cuestión Malvinas y que efectivamente nos permite una mirada mucho más amplia que, como decíamos al comienzo, demuestra la potencialidad de la cuestión Malvinas como una mirilla para ver y comprender en qué país vivimos y en qué mundo nos movemos. Más sobre todo en contextos como este, donde efectivamente los debates estratégicos para poder avanzar en términos de autonomía, de soberanía, se ponen a la orden del día frente a una emergencia sanitaria con las consecuencias sociales y económicas que ésta tiene. Para terminar, creo que el proceso de desmalvinización ha tenido distintos momentos, ha tenido distintas características. Creo que estos núcleos de sentido forman parte de relatos desmalvinizadores que es necesario desmontar, no por decreto, sino efectivamente a partir de investigaciones concretas y apelando a ese latir que todavía persiste en nosotros y que nos puede ayudar como estímulo, como catalizador para potenciar la búsqueda por los caminos en que la Argentina pueda ponerse de pie y efectivamente ser una nación con soberanía integral y también desde el punto de vista de la unidad regional. Creo que para todo eso la cuestión Malvinas es un maravilloso puente que está lejos de haber agotado toda su potencialidad. Esa es la reflexión humilde que puedo hacer en mi corta trayectoria como investigador y creo que efectivamente dejan planteadas algunas tareas pendientes, algunos desafíos que colectivamente buscamos hacer frente de distintas maneras desde Digma como equipo de investigación. Así que muchísimas gracias, reitero mi agradecimiento a Eduardo Mariano Lualdi y al Foro Patriótico Popular, al Instituto de Estudios Nacionales por esta invitación y espero que este aporte pueda servir para seguir discutiendo la cuestión Malvinas, que es lo que en el fondo buscamos y que estamos comprometidos y convencidos de que efectivamente nos puede ayudar a parir otra Argentina. Muchísimas gracias.